Eh, Esta conferencia será grabada para después poderla subir a nuestro sitio de YouTube de la licenciatura en Literatura y Filosofía, así que agradezco su permiso y consentimiento para grabarla. Bueno, pues siendo las 11:03 de la mañana, en el marco de las reflexiones que se tienen que hacer para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer, pues la filosofía siempre tendrá la palabra. Y por esta razón, a nombre de la Universidad Iberoamericana, a través del Departamento de Humanidades, en específico de la licenciatura en Literatura y Filosofía, agradezco la generosidad de la doctora Sol Romano para compartirnos esta interesante charla sobre Simone Weil, un proyecto de resistencia femenina en primera línea. Voy a leer una semblanza de la doctora Sol, si me permiten. María del Sol Romano es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, es doctora canónica en filosofía por la Universidad Católica de Lyon, Francia, doctora internacional en filosofía por la Universidad de Navarra, España, y fue investigadora postdoctoral de la Universidad Católica de Lyon. Se especializa principalmente en el pensamiento de la filósofa francesa Simone Weil. En Francia es miembro de la Asociación por los Estudios del Pensamiento de Simone Weil y en España del Centro Privado de Investigación CIDESOC y del Grupo de Investigación Genobifem de la Universidad de Navarra. En Italia es miembro de la Asociación Cultural Stromata y así como del Centro IHRC, Uomo, Cultura y Relación. Hombre, Cultura y Relación. Es políglota, traductora, profesor e investigador en Italia y también es investigador y docente en el Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Ha participado en seminarios, ponencias, comunicaciones y conferencias en simposios, coloquios y congresos académicos en España, Francia, Italia, Alemania, Croacia, Polonia y México. Y ha publicado artículos de filosofía en distintas revistas internacionales. Para nosotros, Sol, siempre es un placer escucharte y nuevamente agradezco tu generosidad para compartir el tiempo y tus conocimientos en este día tan especial para reflexionar sobre la situación mundial de la mujer. Adelante, Sol, es todo tuyo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también a todos. Buenos días. Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento a la coordinadora de la licenciatura en Literatura y Filosofía, la doctora Diana Jaramillo Juárez, por su invitación. También les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. En mi intervención hablaré de Simone Weil, como ustedes ya lo saben, que vivió la guerra, reflexionó sobre la barbarie y elaboró un proyecto para formar... Un momento, es que está fallando un poco esto. Listo. En mi intervención voy a hablar de Simone Weil, una mujer que vivió la guerra, reflexionó sobre la barbarie y elaboró un proyecto para formar un cuerpo de enfermeras de primera línea. En primer lugar, me gustaría subrayar que Simone Weil vivió las dos guerras mundiales del siglo XX, pero una experiencia que le causó un gran impacto fue cuando participó en agosto de 1936 en la Guerra Civil Española, al lado del bando republicano, en la columna Durruti. Esta experiencia fue para ella una importante fuente de reflexión que la llevó posteriormente a pensar con mayor profundidad sobre la cuestión de la barbarie. Esto la inspiró también a elaborar un plan de acción para resistirse eficazmente a ella, concretamente tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, el ejército alemán ocupa París, por lo que Weil y su familia se dirigen a la zona no ocupada y se instalan en Marsella. En 1942, la filósofa viaja con sus padres a Nueva York para ponerse a salvo del antisemitismo. Como se verá más adelante, Weil no es indiferente al sufrimiento de sus semejantes y no puede permanecer cómodamente en la retaguardia. En realidad, ella aceptó partir con sus padres a América, confiando en que desde allí podría desplazarse a Londres para participar activamente en la guerra y estar al lado de sus compatriotas de la resistencia, liderada por el general de Gaulle. En su carta que escribe a Maurice Schumann desde Nueva York, le expresa lo difícil que le fue partir, pero que lo hizo con la esperanza de tener una mayor y más efectiva participación en los esfuerzos, peligros y sufrimientos de esta gran lucha.
Como todos sus intentos para viajar a Londres fueron vanos, en esa misma carta le pide ayuda a Schumann diciéndole: creo realmente que puedo ser útil y recurro a usted como camarada para que me saque de la situación moral tan dolorosa en la que me encuentro. Gracias al apoyo del político francés, Veil logra llegar a Londres en diciembre de 1942. Su plan es poner en marcha su proyecto de formar un cuerpo de enfermeras de primera línea. En su proyecto, Veil dirige una mirada profunda al impacto que puede suscitar la presencia de la mujer en la guerra, pero no en cualquier lugar, sino en la zona de mayor riesgo. Esto no implica, sin embargo, identificarla como una feminista militante. Cuando la autora reflexiona, por ejemplo, sobre cuestiones como la opresión social y la barbarie, no se refiere a un género determinado, sino que piensa desde una perspectiva neutra y universal. El hecho de que, en comparación con el conjunto de su obra, proyecte formar un pequeño grupo creado solamente por mujeres es algo único y muy significativo. Para Veil, es esencial que las mujeres que conformaran este grupo tuvieran las cualidades apropiadas para realizar esta peligrosa misión. Asimismo, plantea que no hay ninguna razón para considerar la vida de una mujer como más valiosa que la vida de un hombre, y con mayor razón se acepta el riesgo de muerte. No obstante, con esto no indica que estas mujeres hagan un sacrificio innecesario o suicida, sino que ellas, al igual que los hombres, son completamente capaces de comprometerse en una situación extrema y urgente, como es el caso de la guerra. Si bien Veil ve en este grupo de mujeres todo el potencial para estar al lado de los soldados, su función y sus propósitos son distintos. Ellas estarían desarmadas, pero su participación en el frente tendría varias ventajas desde el punto de vista material, psicológico, moral y espiritual. A este respecto, debe subrayarse la experiencia que tuvo Joé Busquet en 1918, durante la Gran Guerra, cuando un grupo de mujeres se encargaba de recoger a los heridos. En una carta que el poeta francés escribe a Veil en 1942, en respuesta al proyecto pensado por la autora, confirma el consuelo que la presencia femenina puede aportar a los soldados heridos en la guerra y reconoce el impulso que estas presencias femeninas transmitieron a los combatientes. La presente exposición tiene dos objetivos. Por un lado, poner de relieve la experiencia y la reflexión que hace Veil sobre la barbarie, y por el otro, destacar que el papel de la mujer en su proyecto de formar un cuerpo de enfermeras de primera línea es fundamental para hacer frente a la fuerza bruta y a la violencia. Por ello, en primer lugar, se hablará de la experiencia que tiene Veil concretamente en la Guerra Civil Española. Luego, se verá que la barbarie es un uso desenfrenado de la fuerza. Posteriormente, se verificará que, para proyectar en el mundo una falsa imagen de poder y grandeza, se recurre a diversos instrumentos de dominio. Y por último, se mostrará que el proyecto veiliano de formar un grupo de enfermeras de primera línea es una tentativa de resistir a la barbarie a través de la acción de estas mujeres que constituyen un símbolo de sacrificio, de resolución, de ternura, de compasión y de humanidad. Veil despreciaba la guerra, pero lo que le causaba más horror en la guerra es la situación de los que se encuentran en la retaguardia. Cuando en julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española, la autora se da cuenta de que no podía permanecer cómodamente en Francia, ya que moralmente se sentía partícipe de ella. En una carta que dirige en 1938 al escritor francés, Georges explica que decidió partir en agosto a España para comprometerse en la guerra, porque, como indica, no podía evitar participar moralmente en esta guerra, es decir, desear todos los días, a todas horas, la victoria de unos y la derrota de los otros. Me dije que París era para mí la retaguardia. Veil no se compromete en la guerra con la finalidad de ser una simple observadora, defender una ideología, apoyar los ideales de un grupo o combatir, sino que le impulsa la necesidad de estar al lado de quienes formaban parte de los estratos sociales más desfavorecidos. Como ella misma declara, desde la infancia, mis simpatías se han dirigido hacia los grupos que se identificaban con los estratos despreciados de la jerarquía social.
El último que me había inspirado alguna confianza era la CNT española. No obstante, en el corto tiempo que pasó en España, Bell se encontró con un cruel odio en los dos bandos. Por ello, firma se parte como voluntario con ideas de sacrificio y se cae en una guerra que parece una guerra de mercenarios. Esto es, la autora determina que la barbarie no solamente estaba en el bando enemigo, sino también en el suyo. A este propósito, debe señalarse que la postura de Bale, después de su experiencia en la guerra de España, es similar a la de otros pensadores contemporáneos a ella. Un ejemplo es precisamente el caso de Bernanos, que estaba en el bando nacional y era militante de la Acción Francesa, un movimiento político de extrema derecha. En su obra, Los grandes cementerios bajo la luna, el escritor denuncia, entre otras cosas, el horror y la desesperación ante la represión franquista dirigida con la complicidad del clero mallorquín, la proclamación de que esta violencia es el síntoma de una crisis profunda de la civilización occidental. Tras haber leído la obra de Bernanos, Bale escribe la carta ya mencionada, dado que encontró en dicha obra ese olor a guerra civil, a sangre y a terror, que ella misma respiró en su propio bando. Pese a que los bandos de Bale y Bernanos eran opuestos, en ambos se derramó inútilmente sangre, se cometieron todo tipo de atrocidades y había una fuerte inclinación a la barbarie. A partir de su experiencia en España, Bale profundiza su reflexión sobre la cuestión de la guerra y la barbarie. La barbarie es a sus ojos algo transmisible y cualquiera tiene la tentación de volverse su cómplice, particularmente debido a la sumisión que se tiene a la opinión colectiva, a saber, cuando las autoridades temporales y espirituales han puesto una categoría de seres humanos fuera de aquellos cuya vida tiene un precio, no hay nada más natural para el hombre que matar. Si se tiene la aprobación y el apoyo de un grupo, puede acabarse con la vida de otros con total naturalidad y sin ningún cargo de conciencia. Y esto es justamente lo que extrae Bale, experiencia de la guerra de España. Cito, si por casualidad se experimenta al principio un poco de desagrado, se calla y pronto se lo sofoca por miedo a parecer que se carece de virilidad. Hay ahí un impulso, una embriaguez a la que es imposible resistirse. Fin de cita. Cuando se mata, no importa la vida del otro, sino que se demuestra al propio grupo que se tiene el valor de hacerlo. Es una prueba de fuerza y coraje. Como destaca Joël Janiot, se puede matar por vanagloria, por virilidad, sin poner atención a la realidad del que se suprime. En un conflicto que parezca ser moralmente irreprochable, puede volverse completamente despiadado y violento. Es decir, personas que repiten sin cesar que son demasiado buenas, en un momento dado pueden llegar a tener la más fría y la más tranquila crueldad. Y esto ocurre primero por la propia capacidad de cometer el mal y luego por contarse con el apoyo de una colectividad. En el contexto de la guerra, Bale notó llevar dentro de sí misma el germen de todos los crímenes, o de casi todos. Como indica en una carta que dirige al sacerdote dominico Joseph-Marie Perrin, los crímenes me horrorizaban, pero no me sorprendían. Es más bien porque sentía la posibilidad de ellos en mí misma que me horrorizaban. En consonancia con lo anterior, algo que es esencial tomar en cuenta es la actitud hacia el asesinato. Esto es, cuando se mata, no solo se actúa con crueldad, sino que se expresa indiferencia frente a la muerte de otro ser humano y no se es consciente del mal cometido. Bale, por ejemplo, nunca vio en su grupo expresar ni siquiera en la intimidad repulsión, desagrado o simplemente desaprobación por la sangre inútilmente derramada. Al contrario, había un cierto gusto al escuchar o relatar las acciones realizadas, como muestra de compañerismo y de adhesión a los ideales del grupo. A este respecto, Emmanuel Gabellieri, aludiendo a Bale, afirma que se mata sin ninguna conciencia moral del asesinato, y esto no se hace por miedo y necesidad, sino jugando con la vida de otros. Si se tiene el apoyo de una colectividad, se elimina toda la conciencia del mal que se hace a otros, y ya no hay discernimiento moral entre el bien y el mal, porque se cree estar actuando con rectitud, ya que todo lo que determina el propio bando se considera como algo bueno y verdadero, mientras que el bando contrario
no solamente es visto como enemigo, sino también como principio de todo mal. Por lo tanto, el individuo quiere participar, siguiendo a Domenico Canciani, en un campo que se autodefine como la región del bien, con lo cual se libera de la responsabilidad de tener que elegir. Esto conlleva a lo que Bale concibe como una idolatría de lo colectivo, que en última instancia fundamenta la barbarie y el despliegue de la fuerza. A la par de lo dicho hasta ahora, está la cuestión del olvido de los objetivos que están en el origen de un conflicto. Si se recurre a la experiencia de Bale en la Guerra de España, ella misma verificó que en el bando en el que se encontraba, las mismas necesidades de guerra hacían que se descuidaran los ideales que inicialmente impulsaron al grupo a luchar, a saber, las necesidades de la guerra, siguiendo a Simone Pettenon, borran rápidamente el objetivo inicial, obligan a olvidar las preocupaciones de justicia, de libertad, de humanidad que habían hecho iniciar esta misma guerra. Por ello, Bale observa que los conflictos más violentos de toda la historia de la humanidad se caracterizan por carecer de un objetivo definible. Cito, cuando una lucha no tiene objetivo, no hay medida común, no hay equilibrio, no hay proporción, no hay comparación posible. Fin de cita. Esto provoca que en una guerra se llegue a responder únicamente a las necesidades del conflicto, se mate y se muera por algo totalmente abstracto, se haga un uso desmedido y desequilibrado de la fuerza. La barbarie es un uso desmedido de la fuerza, que puede hacer del hombre a un viviente una cosa. Quien está bajo el yugo de la fuerza es visto por el agresor no como un ser humano, sino como un objeto sin valor que en cualquier momento puede ser eliminado o sometido a una muerte en vida. Bale subraya que es un estado violento, una muerte en vida. El más débil solo tiene la opción entre este estado y el de cadáver. Por su parte, quien hace un uso desmedido de la fuerza, el bárbaro, vive deslumbrado por el poder que siente tener en sus manos. Esto le hace creer que está por encima de los demás y que tiene derecho a decidir sobre la vida y el destino de los otros. Sin embargo, esto no es más que una pérdida del sentido de la realidad, que conduce a vivir en un estado de irrealidad y de sueño. El vivir bajo este estado genera una sensación de superioridad respecto a los demás. Asimismo, impide ver y aceptar la propia fragilidad, una fragilidad que es compartida con todos los seres humanos. En palabras de Bale, a quien cito, debido a que toda el alma no ha podido conocer y aceptar la miseria humana, se cree que hay una diferencia entre los seres humanos. Esto se debe a que no se sabe que la miseria humana es una cantidad constante e irreductible y que es en cada hombre tan grande como puede serlo, y que la grandeza proviene de un solo Dios, de modo que hay identidad entre un hombre y un hombre. Fin de cita. De acuerdo con el planteamiento de Bale, si no se mira en sí esta fragilidad que es común entre los seres humanos, se produce una falsa imagen de uno mismo. Quienes no son capaces de afrontar su propia vulnerabilidad construyen un yo completamente desconectado de la realidad, que se siente superior a los demás y que espera alcanzar el poder absoluto. Esto puede suceder, en particular, con una nación que se concibe a sí misma elegida para expandir su poder por doquier, por lo que cree tener el derecho de usar la fuerza e incluso la violencia para lograr todos sus propósitos. En tal sentido, Bale advierte que una nación solo puede sacar la fuerza para actuar así de la convicción de que ha sido elegida desde la eternidad para ser la dueña soberana de las otras. Esta convicción lleva a una nación a proyectar la imagen de una fuerza y un poder que considera absolutos y que percibe como un signo de su propia grandeza. Pero, en el fondo, esta fuerza y este poder son irreales y falsos, porque siguiendo el enfoque de la autora, la verdadera grandeza es únicamente de origen divino. De ahí que nadie tiene un poder y una fuerza tan brutales como para destruir todo lo que está a su paso. Ninguna nación sería por sí sola capaz de dominar con facilidad a otras que le superan en número. Si se recurre, por ejemplo, a las observaciones que hace Bale sobre el hitlerismo, para este sería imposible pasar de una cierta cantidad de poder al dominio universal, porque un solo pueblo no puede dominar a muchos otros con las fuerzas de las que realmente disponen.
El poder, como afirma Bale, es esencialmente frágil, y quien quiere propagar en el mundo una imagen de poder y grandeza que en realidad no posee, tiene que servirse de diversos instrumentos de dominio que le hacen creer a sí mismo y a los otros que tiene un poder ilimitado. Uno de ellos son las armas que, gracias al desarrollo tecnológico, son instrumentos de destrucción cada vez más especializados. Otro instrumento de dominio es el uso del terror y del prestigio. Por medio de ellos, se aparenta tener una gran fuerza destructora para obtener el control. De este modo, a los ojos de Bale, se logra someter todo por el terror y el prestigio más que por la fuerza efectiva. En el caso de una guerra, el prestigio es un elemento clave, porque no se puede aparecer como débil y frágil ante los enemigos o frente al propio grupo. Quienes tratan de mostrar a través del prestigio que poseen una enorme fuerza, se sirven de dos elementos, la propaganda y la crueldad. En cuanto a la propaganda, es un elemento clave del prestigio y está estrechamente ligada a la fuerza en el sentido en el que le hace ver como algo real. De ahí que la propaganda y la fuerza se sostienen mutuamente. Esto es, la fuerza hace de la propaganda algo irresistible, mientras que esta última hace penetrar en la imaginación la reputación de la fuerza. El poder de la propaganda es tan efectivo que puede convertirse en un importante instrumento de dominio. Por eso, según Michel Narcy, el dominio no se funda en la fuerza, sino en la propaganda. En cuanto a la crueldad, es un medio para establecer y fortalecer el prestigio. Quien aparenta ser fuerte usa de manera hábil la crueldad para extender el terror por doquier y hacerse propaganda a sí mismo para aparentar ser alguien poderoso. Al igual que la propaganda, la crueldad es un valioso instrumento de dominio cuando se convierte en un método. En palabras de Bale, a quien cito, la crueldad fría, calculada y que constituye un método, la crueldad que ninguna inestabilidad de humor, ninguna consideración de prudencia, de respeto o de piedad puede mitigar, de la que no se puede escapar ni con el coraje, la dignidad y la energía, ni con la sumisión, las súplicas y las lágrimas. Tal crueldad es un instrumento incomparable de dominio. Fin de cita. Bajo esta perspectiva, es imposible librarse de la crueldad. Si se toma en cuenta el análisis de Bale, hay dos elementos que hacen que la crueldad cause a quien la padece una gran repercusión, tanto a nivel psicológico como moral. Por una parte, la crueldad se asemeja a las fuerzas de la naturaleza, ya que es ciega y sorda, y por otra, se asemeja a la perspicaz y previsión de la inteligencia humana. La crueldad confunde y desmoraliza, induce a consentir ciegamente y sin obstáculos a todo lo que impone. Porque cuando alguien siente que su vida es amenazada, siguiendo a Bale, puede volverse más manejable que la materia inerte. La crueldad es, pues, un método psicológico por el que se busca doblegar la voluntad de los otros para dominarlos. Quien utiliza la crueldad como instrumento de dominio actúa siempre con cautela y astucia para manipular a su víctima. Una de las tácticas del agresor es, por ejemplo, perdonar la vida de la víctima para aparentar clemencia y generosidad, al igual que inspirarle confianza, de modo que suscita la gratitud de todos aquellos que podrían haber sido aniquilados y que no lo fueron, pues esperaban serlo. Una forma similar de manipulación es manteniendo a quienes se consideran enemigos entre un estado de terror y de confianza para confundirlos y atacarlos en el momento oportuno. Bale ve claramente esta característica en Hitler, que en una conversación formuló perfectamente al respecto la regla a seguir, diciendo que nunca hay que tratar a alguien como enemigo hasta el momento preciso en que se está en condiciones de aplastarlo. Lo anterior muestra que la crueldad y la propaganda son instrumentos de dominio que tienen en el fondo un elemento fundamental, la mentira. La mentira no es simplemente engañar a los otros aparentando ser quien no se es, sino también es tener una percepción distorsionada de uno mismo. En la guerra, el bárbaro recurre a la mentira disfrazada de verdad para justificar sus acciones y obtener el acuerdo general. Maneja muy bien lo que Bale denomina el arte de conservar las apariencias, dado que no solo evita que los demás condenen sus acciones,
sino que él mismo está totalmente convencido de estar en lo cierto, que no se equivoca y que está en su derecho de actuar con crueldad. Para lograr este efecto, observa la autora, hay que estar realmente convencido de que se tiene siempre la razón, de que se posee no solamente el derecho del más fuerte, sino también el derecho puro y simple, y esto incluso cuando no es así. Desde el punto de vista del bárbaro, el enemigo vencido no tiene ningún derecho y su rebeldía merece ser castigada. Y aunque sus acciones sean violentas, no siente culpa, pues las considera como un deber. Manipula de tal manera a sus adversarios hasta el punto de que ellos mismos piensan que merecen ser castigados. Para Bayle, este era justamente el proceder de los romanos. Cito, siempre parecía, por sus actos y sus palabras, que Roma castigaba a sus enemigos no por interés o por placer, sino por deber. Conseguía así, por contagio, hacer surgir en cierta medida en sus propios adversarios el sentimiento de que ellos eran rebeldes, lo que constituía una ventaja inestimable. Fin de cita. Luego de lo dicho hasta ahora, sería conveniente preguntarse sobre los mecanismos que tendrían que utilizar quienes están en una situación extrema, como la de la guerra, y que no luchan con la finalidad de conquistar o de incrementar su poder, lo que fue, por ejemplo, el caso de los nazis, sino de defender su patria. Probablemente, las necesidades de la guerra podrían conducirlos a servirse de los mismos procedimientos que los agresores, en particular, el uso de la fuerza bruta y una excesiva violencia para poder vencerlos. Pero, en este caso, ¿no habría también una supresión de la conciencia moral cuando se mata al enemigo? Y lo más importante, ¿cómo evitar convertirse en un bárbaro derramando innecesariamente sangre? En tal sentido, sería pertinente recurrir a la contribución que hace Bayle al respecto. La autora insiste en buscar un método eficaz, en emplear procedimientos equivalentes a los de los agresores, aunque no idénticos. A su juicio, es preciso encontrar algo nuevo y completamente opuesto a la fuerza destructora y violenta que usan los bárbaros. Bayle propone formar un cuerpo de enfermeras de primera línea que, como se verá más adelante, está integrado únicamente por mujeres. En 1940, Bayle escribe una primera versión de su proyecto de una formación de enfermeras de primera línea, que le servirá de modelo para el proyecto que reescribirá en 1942 en Nueva York y que enviará a distintas autoridades e intelectuales de la Francia libre. En dicho proyecto, plantea que un pequeño grupo de mujeres que tengan conocimientos básicos de enfermería presten primeros auxilios de manera inmediata a los soldados heridos en combate y asistan a los moribundos. Estas mujeres no están animadas por el espíritu ofensivo y son completamente capaces de estar siempre en los lugares más difíciles para correr tanto o más peligro que el de los soldados que corren más peligro. A los ojos de la autora, las ventajas de formar este grupo de mujeres superan en gran medida las desventajas. Los efectos de su presencia serían significativos y sumamente positivos a nivel material y moral. Desde el punto de vista material, proporcionarían a los soldados heridos cuidados y control inmediato que podrían librarlos de una muerte. Desde el punto de vista moral, además de acompañarlos durante el tiempo que esperan la llegada de los camilleros, su asistencia a través de palabras y acciones sería un consuelo para los soldados afligidos por los horrores de la guerra. De acuerdo con Bayle, a quien cito, estando presentes en el lugar de mayor peligro, acompañando a los soldados bajo el fuego, cosa que los camilleros, enfermeros y enfermeras ordinarios no hacen, ellas salvarían en muchos casos la vida de los soldados, dando a los que caen cuidados sumarios, pero inmediatos. El apoyo moral que ellas aportarían a todos aquellos de los que pudieran ocuparse sería igualmente inestimable. Ellas consolarían las agonías, reuniendo los últimos mensajes de los moribundos para sus familias. Disminuirían con su presencia y sus palabras los sufrimientos del periodo de espera, a veces tan largo y tan doloroso, que transcurre entre el momento de la herida y la llegada de los camilleros. Fin de cita. Bayle observa, con detenimiento, las estrategias que usan los agresores y determina que una de las causas del éxito de los nazis
es la importancia que estos dan a los factores morales y psicológicos. Esto es, Hitler nunca perdió de vista la necesidad esencial de golpear la imaginación de todos, de los suyos, de los soldados enemigos y de los innumerables espectadores del conflicto. Los nazis emplean las SS como instrumentos de propaganda que resultan muy eficaces. Se trata de una propaganda que no se reduce a grandes discursos, sino a acciones concretas. Los integrantes de estos grupos están preparados para afrontar cualquier riesgo, incluso la muerte, y representan un fuerte impacto a la imaginación de quienes conocen sus hazañas. Veil advierte que sus formaciones, constituidas por hombres elegidos para tareas especiales, dispuestos no solamente a arriesgar su vida, sino a morir. Y están resueltos a hacer esto, porque están animados por una inspiración distinta a la de la masa del ejército, una inspiración que se asemeja a una fe, a un espíritu religioso. Veil declara, no es que el hitlerismo merezca el nombre de religión, pero sin duda es un ersatz o sustituto de la religión, y esta es una de las principales causas de su fuerza. De ahí que es conveniente recordar que a los integrantes de las SS se les inculcaba algo semejante a un espíritu religioso, pues se les presentaba la ideología nazi como un absoluto, como un sustituto mundano de lo divino. Se les formaba ideológicamente para que tuvieran un fervor desmesurado por el partido y para mantener en ellos un espíritu de lucha y de sacrificio de su propia vida. Se despertaba en ellos el odio hacia el bando contrario, para que no tuvieran ningún reparo en actuar con una brutalidad sin límites. Por este motivo, siguiendo a la autora, eran completamente indiferentes al sufrimiento y a la muerte para sí mismos y para el resto de la humanidad. Por ello, para Veil, los aliados tienen la responsabilidad de no contentarse con imitar a los agresores, sino de encontrar métodos equivalentes por medio de los cuales se golpee la imaginación, pero de una forma nueva. Porque cuando se trata de golpear la imaginación, cualquier copia carece de objetivo. Solo lo nuevo golpea. Y esta facultad de hacer surgir lo nuevo es por sí misma un signo de vitalidad moral capaz de sostener las esperanzas. Veil propone su proyecto de enfermeras de primera línea, precisamente con el propósito de demostrar que, además de las ventajas ya señaladas, la presencia de estas mujeres sería un modo más auténtico, novedoso y eficaz de causar una fuerte impresión en el propio grupo, en el bando opuesto y en el resto de los espectadores. La formación que proyecta Veil está integrada por mujeres que por naturaleza tienen las cualidades morales necesarias para llevar a cabo la misión de estar en las zonas de mayor riesgo. Son mujeres comprometidas, caracterizadas por tener una resolución fría y viril, unida con la ternura que requiere el consuelo de los sufrimientos y las agonías. Es esencial que actúen con valentía y firmeza ante las adversidades, porque evidentemente sería indispensable que estas mujeres tuvieran una gran cantidad de coraje. Ellas deberían haber hecho el sacrificio de sus vidas. Lo anterior indica que estas mujeres manifiestan a través de sus acciones no solamente mucho coraje, sino también un espíritu de sacrificio capaz de golpear la imaginación de una manera totalmente nueva. La heroicidad que demuestran al poder que ponen en riesgo su vida sería una importante propaganda en el frente. Esto tendría un fuerte impacto por estar fundamentado en actos y no simplemente en palabras. Como observa la autora, en la retaguardia, la propaganda se hace por medio de la palabra. En el frente, las palabras deben ser reemplazadas por los actos. A diferencia de los agresores, estas mujeres no son movidas por el odio, por un falso espíritu religioso o por la idolatría a una ideología, a un partido o a una nación. A ellas les impulsa algo completamente nuevo y distinto, una verdadera inspiración religiosa, que es auténtica y pura, que se manifiesta mediante símbolos, a través de palabras y principalmente de actos. Y esto es justamente el punto central del proyecto de Veil, que estas mujeres causen un fuerte impacto de carácter simbólico, susceptible de resistir a la extrema violencia y barbarie de los agresores. Estas mujeres no solamente serían un gran apoyo material, psicológico y moral, sino también espiritual.
Son un símbolo de humanidad y de ternura ante la extrema violencia, crueldad y salvajismo que se vive en el campo de batalla, como destaca Bale, a quien cito. Ningún símbolo puede expresar mejor nuestra inspiración, más que la formación femenina aquí propuesta. La siempre persistencia de algunos oficios de humanidad en el centro mismo de la batalla, en el punto culminante del salvajismo, sería un desafío rotundo a ese salvajismo que el enemigo ha elegido y que a su vez nos impone. El desafío sería tanto más impactante cuanto que estos servicios de humanidad serían realizados por mujeres y estarían envueltos por una ternura maternal. Fin de cita. En efecto, mientras los agresores, concretamente los jóvenes SS, tienen un coraje de una especie brutal y baja que procede de la voluntad de poder y de destrucción, el coraje del grupo de enfermeras que plantea Bale es de otra naturaleza. Estas mujeres no intentan mostrar su coraje realizando una cantidad desenfrenada de acciones destructivas y violentas. Tampoco buscan impactar al mundo probando que son mejores o más valientes que los integrantes del bando opuesto, procediendo con la misma violencia o aumentando su nivel de brutalidad. Ellas están desarmadas y no están animadas por el odio o por el deseo de matar. Lo que las hace diferentes de los agresores es la compasión, la resolución y la ternura que muestran en el frente. Sus acciones son heroicas y representan una nueva forma de golpear la imaginación de una manera efectiva y profunda. De modo que, como indica la autora, a quien cito, este cuerpo por un lado y las SS por otro, harían con su oposición una imagen preferible a cualquier eslogan. Sería la representación más contundente posible de las dos direcciones en las que la humanidad debe elegir ahora. Fin de cita. En virtud de lo expuesto a lo largo de esta presentación, puede decirse que, en una situación tan radical como la de la guerra, hay una fuerte tendencia a volverse cómplice de la barbarie. Además de que el odio, la sed de dominio y de triunfo impulsan a terminar con total naturalidad con la vida de aquellos que se consideran enemigos. Se olvidan o se dejan de lado los verdaderos motivos o ideales que impulsan a luchar. Y esto es precisamente lo que observaron Bale y Bernanos, a pesar de estar en bandos opuestos en la Guerra Civil Española. La barbarie no solo tiene una causa colectiva, sino que también es el efecto de una profunda decadencia espiritual. Por un lado, es muy difícil evitar dejarse llevar por los sentimientos colectivos y se actúa de acuerdo con los parámetros del grupo, incluso si ésta induce al derramamiento de sangre, al odio y a la supresión de la conciencia moral. Por otro lado, el hecho de tener, siguiendo a Bale, una conciencia tan impenetrable a la verdad implica un envilecimiento del corazón y del espíritu que obstaculiza el pensamiento. Se hace uso de la fuerza y la violencia por una voluntad de dominio, al igual que para probar al mundo un poder y una grandeza que en verdad no se tienen. Porque, como se ha dicho más arriba, la verdadera grandeza es únicamente de origen divino. Ante este escenario, podría creerse que es imposible resistirse a la barbarie y a la tentación de conseguir un poder que se considera absoluto y con el que se alcanzaría la grandeza. El proyecto que piensa Bale de formar un cuerpo de enfermeras de primera línea es un verdadero esfuerzo de resistencia a la violencia, al sufrimiento, al odio y a la brutalidad. A primera vista, este proyecto parece ser demasiado arriesgado, poco práctico y nada realista. De hecho, a Bale no se le permite llevarlo a cabo, sino que, al llegar a Londres, es enviada a la Dirección del Interior de la Francia Libre para trabajar como redactora, lo que le causa una terrible desilusión. Luego, la alimentación insuficiente y el trabajo excesivo le hicieron enfermar de tuberculosis y morir de un fallo cardíaco el 24 de agosto de 1943, cuando tenía tan solo 34 años de edad. Probablemente, varias personas a las que Bale envió su proyecto pensaron que no tenía sentido poner en semejante peligro la vida de estas mujeres. Asimismo, es posible que creyeran que no era práctico transportar a las zonas de mayor riesgo a este pequeño grupo de enfermeras desarmadas, ya que ocuparían el lugar de soldados y armas que serían más útiles para la guerra. Sin embargo, la propuesta de Bale no es romántica ni real. Es un plan de acción que debe usarse en una situación extrema. Es un combate contra el totalitarismo, la barbarie, la fuerza bruta y la idolatría de lo colectivo.
en palabras de Janio, es una manera de hacer vivir en las mismas acciones de guerra una inspiración auténtica, la de un valor moralmente superior al heroísmo fanático de las SS. Se trata de un nuevo tipo de resistencia sin armas, sin violencia, sin fuerza bruta, en donde no se busca el exterminio de los enemigos, sino ser un símbolo de concordia, de consuelo, de humanidad, de compasión, de ternura materna. Este grupo de mujeres es un símbolo de resolución y de amor materno, un amor que es completamente puro, desinteresado, gratuito y que expresa sacrificio y don de sí. El proyecto de Veil es de gran actualidad en el sentido en el que se necesita de algo que golpee la imaginación de una forma nueva, un símbolo que inspire, que invite a reflexionar, a actuar y a comprometerse con los otros. Es preciso que no solamente en situaciones extremas como la guerra, sino en cualquier circunstancia, haya personas capaces de socorrer, consolar y construir vínculos entre los seres humanos. Muchas gracias por su atención. Querida Sol, ha sido más que pertinente, necesaria. Híjole, nos has dejado con muchas más preguntas, con muchas, también algunas certezas de lo que está sucediendo ahorita, no solo en la guerra que se vive en Europa, sino también en los conflictos que se están viviendo en el país, sobre estas reflexiones de la barbarie, del uso descomunal de la fuerza, de la indiferencia hacia el ser humano que sufre y más bien la insensibilidad que tiene el que tiene el poder. Yo quisiera agradecerte de manera personal y también a nombre de la licenciatura en Literatura y Filosofía por esta gran charla que nos reconforta también y nos invita a reflexionar sobre este proyecto de Simone Veil que si bien no se llevó a cabo, pues sí dejó sembrado un camino de reflexiones y de acciones a seguir también, no solo por las mujeres, ¿no? Sino también por la humanidad. Dejaría más bien la palabra a nuestro público. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión o comentario, por favor, les pediría alzar su mano y con gusto les damos la palabra para que podamos conversar unos minutos. Por favor, Maru, adelante. Bueno, agradezco muchísimo, María del Sol, la exposición y uno se conmueve y también a Diana por organizarlo. Hay algunas preguntas un poco que no conozco y quisiera saber. Y otra reflexión que me gustaría conocer de tu parte. Parece ser que lo de las enfermeras en parte no se aceptó porque pedía que atendieran a los dos bandos. Quiero saber si eso es cierto o si eso no fue así. El otro que también no sé si es realidad o que ella muere porque llega a querer comer solamente lo que comen los prisioneros. Entonces no sé si es un mito o si fue una realidad, esa especie de profunda solidaridad, porque el tema es un tema muy importante y corresponde como a todo su proceso místico. Y sobre eso quisiera que nos dijeras algo, porque yo creo que Simone Veil golpea la imaginación en nuestra visión de Dios. Ella dice, Dios es el gran mendigo, Dios es... Bueno, y ella parece ser que es cuando trabaja en la fábrica Renault, donde descubre, se dice que a partir de ahí quedó sellada como esclava. Bueno, son cosas que leí hace tiempo y no sé si corresponden o no. Ese proceso espiritual de ella, pues inspirado por la espiritualidad judía, ¿no? De la creación es un Dios que se vacía. Esa idea de despojo, esa teología subyacente, digamos, ese resquebrajar una idea de Dios. Bueno, me gustaría conocer tú, que sabes, yo son las cosas que leí en mi juventud y uno va recordando.
Sí, muchísimas gracias, Mario. Bueno, primero, sí, en el fondo, lo primero es ser un símbolo de ternura y de compasión, de resolución. Y yo pienso que sí es verdad que si las enfermeras son lanzadas en primera línea, si hay un momento en que si se encuentran a un herido del otro bando, tener compasión por él. Yo pienso que sí, porque además sería coherente con el pensamiento de Bale. Sí. Obviamente, sí, cuando ella lo plantea este proyecto, yo supongo que sobre todo la tiran de loca, porque dirían, ¿cómo vamos a mandar a mujeres ahí al frente junto con los otros soldados en la zona de mayor riesgo y totalmente desarmada? Entonces, yo supongo que sobre todo para las autoridades francesas fue completamente loco, pero lo que es curioso, cuando ella lo comparte con otros intelectuales franceses también, ellos sí comparten con ella esa idea que tiene ella, porque además es un método nuevo, completamente nuevo, y una manera de resistirse a una situación extrema. O sea, decir, las mujeres también podemos formar parte de esta guerra, pero de una manera completamente que golpemos la imaginación. Porque además, como lo he dicho antes, ¿no? Los nazis, su mayor arma que ella encontró, porque ella obviamente hizo un análisis profundo de los nazis y de Roma también, ¿no? A la imagen de Roma y de tantas conquistas que han existido a lo largo de la historia, ¿no? Y tantas guerras. Entonces ella lo que ve que principalmente es el aspecto psicológico, porque en realidad la verdadera grandeza en un ser humano no existe. O sea, no hay una nación que sea completamente poderosa, omnipotente, absoluta, solamente Dios, ¿no? En ese sentido, como ella lo ve. Y por eso se utilizan muchísimos métodos, como ya lo he dicho, la crueldad, por ejemplo, pero también la propaganda. La propaganda es primordial. Entonces dice, ¿cuál sería el método eficaz en donde una mujer podría además tomar parte, pues a través de este escuadrón de mujeres, ¿no? de enfermeras de primera línea, para que también, no solamente nuestro grupo, porque obviamente en el grupo sería como un estandarte de amor materno, ¿no? De esa ternura que hace falta en ese lugar donde hay tanto odio, y tantos conflictos, ¿no? De humanos, podríamos decir. Ahí está todo, está la eliminación de la conciencia moral, por ejemplo, ¿no? Ese problema que también ella vio cuando estuvo en España, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante el trabajo de estas mujeres, que no solamente porque no era simplemente de que ella se quería lanzar y ya, sino que también estudió que había una inyección que habían encontrado en Estados Unidos, porque ella estaba en Nueva York, y había una inyección de plasma, y con esa nueva inyección que habían descubierto en la Cruz Roja Americana, se les inyectaba y en ese momento podía impedir y evitarse de que se murieran desangrados con hemorragia o con un shock. Entonces ella sí realmente investigó, o sea, no era simplemente una idealista que se quería lanzar en paracaídas, ¿no? Sino que realmente investigó, habló con muchísima gente e incluso quería hablar con personas que pudieran desde el punto de vista técnico darle una asesoría, porque ella pues obviamente no habla desde un punto de vista técnico o militar, porque eso ya es cuestión de los militares, ¿no? En ese sentido. Pero ella lo que quiere es que eso no solamente sea con esa inyección poder salvar la vida de personas en lo que llega, por ejemplo, los camilleros, las enfermeras, los enfermeros, sino que además sea un símbolo psicológico, porque psicológicamente te sientes solo, estás abandonado, o sea, no tienes a nadie en ese momento cuando estás ahí herido y arrojado, y también moral, ¿no? Un aspecto moral muy fuerte. Y evidentemente también espiritual. Está el tema de la compasión, que es fundamental, ¿no? La compasión, la humanidad y varios otros aspectos, ¿no? Que son fundamentales para ella. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo creo que sí, en un momento dado, si encuentra uno a alguien del otro bando por compasión y también por golpear su imaginación, de decirle, yo no estoy aquí por odio contra ti, eres un ser humano y te reconozco como tal. Obviamente no lo dijo ella así, pero en su filosofía y en su postura, después de leerla, de todo lo que sería la unidad de su pensamiento, yo creo que sí tendría compasión también por aquellos que son de bandos opuestos, así como ella lo vio con Bernanos, que eran de bandos opuestos, pero encontró que había cosas en común en los dos, ¿no? La misma barbarie en sus grupos, pero también tratar de sembrar esa humanidad, ¿no? Y esa compasión en esos grupos. Y lo que me pareció curioso y impresionante que en ella, que no es realmente considerada como una feminista, ya no se considera a sí misma una feminista, pero en este proyecto considera únicamente a mujeres. Solamente una mujer puede hacer esto, pero no cualquiera, ¿no? Evidentemente. Obviamente tiene que ser una mujer como ella, ¿no? Para hacer esa hazaña tan valiente. Pero bueno, esto sería por este lado. Luego, es verdad que cuando muere, ella lo que quiere es compartir la miseria y la desdicha de los demás. Y eso yo creo que lo vivió de manera implícita, porque yo pienso que ella siempre fue cristiana, o sea, siempre, porque ella creció en un ambiente agnóstico, o sea, su familia era de origen judío, podríamos decir simplemente racial. Ella se enteró que era judía ya hasta tendría 11 años o era más grande, ni sabía ella que era judía, ella se sentía francesa.
y estaba en un ambiente completamente agnóstico, donde el tema de Dios no tenía ninguna cabida en su vida ni en su pensamiento. Y lo que es curioso es de que siempre hubo en ella esa semilla cristiana de manera implícita. O sea, ella siempre, hasta ella misma lo reconoce después, porque dice, yo no tuve una conversión. Más bien es una continuidad entre algo que era implícito. Yo estaba realmente amando a Dios sin saberlo, ¿no? A través de la búsqueda de la verdad, a través de la búsqueda del bien, la contemplación de la belleza, y hasta que descubre a Cristo, ¿no? Y eso sería ese paso, que realmente no fue una conversión, sino una línea que la va a llevar siempre a lo largo de su vida. Y justamente muchos obviamente hay quienes critican cómo murió ella, de que no quería comer, por ejemplo, o de que muchos dicen, ay, que la anorexia o que se dejó morir. Realmente no era eso. Si uno estudia toda su vida y trata uno de comprenderla, todo tiene coherencia. Porque de hecho, desde que era una niña de 5 años, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, ella lo que hacía era privarse, por ejemplo, del azúcar para que le mandaran ese azúcar a los prisioneros de guerra, por ejemplo. O sea, ella fue compasiva desde siempre. Y esa manera digo, eso es cristiano, ¿no? Pero, propiamente hablando, porque era implícito en ella, pero ya estaba en ella esa semilla de cristianismo en el aspecto de fraternidad, de amor al prójimo, ¿no? Lo que realmente significaría el cristianismo. Y también, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, ella estaba en una etapa todavía de juventud, donde todavía es pacifista, y ella no puede quedarse como indiferente ante el sufrimiento de los demás. Y por eso decide ir a España, por ejemplo, porque dice, no me puedo quedar cómodamente en la retaguardia, como de niña que se privó del azúcar, no puedo estar cómoda comiendo dulces, comiendo azúcar y varias cosas, mientras pienso que hay otros seres humanos que no tienen comida, ¿no? Y que sufren. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando va a España, y aquí va a suceder lo mismo. Ella quiere realmente compartir, ¿no? La miseria, la desdicha de los demás, y quiere estar realmente presente en la guerra de alguna manera. Como no se lo permiten, porque ella quería obviamente formar, que lo hizo antes de salir de Francia, fue parte de la resistencia francesa, hasta que fue a Nueva York para comprometerse en la Francia libre de Londres, que le fue muy difícil llegar ahí, y cuando llega, pues fue la terrible decepción, ¿no? De que dice, no, pues seguramente habrán dicho eso, ¿no? Está loca, pues vamos a mandarla a redactar, y pues a ver que se entretenga ahí. Y eso ella la decepcionó mucho, porque ella realmente quería dar su vida, ¿no? Por su país, pero sobre todo por la humanidad, que era lo principal. Y justamente cuando ella se priva de alimento, porque obviamente tiene un ritmo frenético de trabajo, casi no descansa, duerme en el suelo y varias cosas más, pero también lo que ella es compartir aquella situación y aquellas condiciones que están viviendo todos aquellos que están sufriendo en la guerra. Hay gente que está privada de alimentos y, por ejemplo, ella tenía el privilegio, podríamos decir, de comer bien porque era comida del mercado negro, entonces por eso no lo quiso, porque ella nunca quiso ser privilegiada respecto a los demás. Entonces eso también es algo curioso, ¿no? No quiso ser privilegiada, no quería comer algo que los demás, que aquellos que sufrían más en la guerra no podían comer, pues ella tampoco, ¿no? Entonces era una manera de compartir, era verdaderamente una compasión, ¿no? En el aspecto, podríamos decir, propiamente cristiano, en este sentido. Y bueno, ya resumiendo un poco, en cuanto al tema del tema de Dios sería esto, ¿no? Cómo pasa ella del implícito a lo explícito, y cómo ese tema de que Dios, o sea, el mal existe, pero no es porque Dios no exista, ¿no? Sino que más bien Dios nos da la libertad, en ese sentido de que nos deja, ¿no? A nosotros hacer las cosas, y se ha retirado por amor. Es decir, no ser invasivo con las otras personas en el sentido de dejarlo ser, de reconocer la existencia de la humanidad o del mundo, ¿no? Podríamos decir también de reconocer la naturaleza, la belleza del mundo, y implica también un respeto, ¿no? También a la imagen de Dios, en este sentido, que es una manera de imitar la kenosis divina, y a través del ser humano sería ella llama el término descreación, que sería una manera de renunciar al yo, ¿no? Para que dejar que el otro sea. Es sobre todo un reconocimiento y la afirmación de la existencia del otro. Muchas gracias, María del Sol. Muchas gracias. Sí. Bueno, te leo, Sol, otro mensaje de Belén Castaño, que dice: muchas felicidades por tu ponencia, y sin duda el pensamiento y la acción de Simone Weil son una luz para el momento actual en que la barbarie, como en otras épocas, destroza las vidas de tantas personas y paraliza el desarrollo de las sociedades. ¿Qué tendrá que suceder en nuestro mundo actual, en nuestras sociedades, en la mexicana, en la estadounidense, en la europea, en la china, para desarticular el aparato del poder? ¿Qué puede golpear nuestra imaginación hoy? Muchas felicidades por tu ponencia. Ya.
se repitió un poco. Y el segundo mensaje de Idoia Sorrosa: un fabuloso trabajo, Sol, he aprendido mucho y me has hecho reflexionar en el Día de la Mujer cómo y cuándo vamos a empezar a imponer los valores femeninos para la transformación de nuestro mundo. Os tengo que dejar y felicidades. Bueno, no sé si no hay otra manita levantada, no sé si quieres contestar, Sol, ese el primer mensaje, sobre todo las preguntas sobre la actualidad. Muchas gracias. También un saludo a Belén, bueno, a todos, ¿verdad? A Belén y a Idoia. Y bueno, es un poco difícil porque el problema es la tentación que todos tenemos, como ya lo he dicho, a tener esa grandeza y a ser reconocido, ¿no? Es esa voluntad de poder presente en la humanidad, lamentablemente, porque ella, eso sí, reconoce que el mal existe, ¿no? Eso es una realidad que no se puede negar. Y además, podríamos decir, obviamente utilizando un poco el lenguaje cristiano, es la cuestión del pecado, ¿no? Presente en nosotros, es nuestra capacidad de hacer el mal. Pues eso está presente completamente y no es ella no es una perspectiva buenista de decir, ay, la humanidad en algún momento será buena y todos felices y contentos, ¿no? Sino que reconoce que nosotros tenemos la capacidad de hacer el mal, eso sí, pero también, a pesar de ello, hay que responder, por ejemplo, personas como ella, ¿no? De alguna manera de aquellos destellos de luz, ¿no? De compasión que puede haber en la humanidad y que pueden hacer muchísimo, ¿no? Obviamente por hacer un mundo mejor. Y eso es algo interesante, yo lo que veo en ella, por ejemplo, que ella responde a una vocación que está presente a lo largo de su vida, desde que es una niña hasta que muere muy joven, evidentemente a los 34 años de edad. Y eso es algo muy interesante, ¿no? ¿Qué puede golpear la imaginación? Pues yo pienso que todo aquello que pueda golpear la imaginación tiene que ser, como ella dice, de una manera nueva, que no sea repetir los mismos métodos que utilizan aquellos que desean de una manera feroz, ¿no? Lo que sería el poder, la fuerza, el dominio sobre los demás, sino que sería igual usar los mismos métodos que usan ellos, pero de una manera completamente opuesta y nueva. Evidentemente, yo creo que en el fondo es estar animado por la caridad, ¿no? Ese sería uno de los principales puntos, ¿no? Ella lo llamaría dejarse inspirar por el amor sobrenatural, ¿no? En este sentido, de realmente dejarse inspirar y dejarse mover, ¿no? Hacia eso, a esa acción a la que somos impulsados de manera, podríamos decir, completamente pura. Pero bueno, esto sería, podríamos hablar ya prácticamente de un santo, ¿no? Para lograr hacer todo eso, ¿no? Porque ella, de hecho, en algún momento no lo dice desde el punto de vista solamente religioso, pero sí llega a decir en algún momento, este mundo tiene necesidad de santos. Pero no lo dice en el sentido de cristianismo o de un tipo de confesión, sino que realmente esta manera de mirar al otro, otra manera de ver la humanidad. O sea, este mundo lo necesita realmente, ¿no? Y por ejemplo, necesita también de todos esos destellos de luz y de aquellos que se dejan guiar, ¿no? Podremos ir por una inspiración hacia el bien. Aunque obviamente no hablemos de Dios en este sentido, podría ser de manera implícita, tener esa mirada hacia ese deseo que todos tenemos por naturaleza de bien y dejarse llenar de ese bien, ¿no? Y esa verdad, e ir hacia eso. Obviamente en el fondo ustedes verán que también es una inspiración tanto socrática como platónica. O sea, no solamente hablo por eso desde el punto de vista religioso, sino también podríamos decir en la misma espiritualidad presente en el mundo griego, ¿no? Podríamos decir pagano, entre comillas, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, sería eso. Y también otro aspecto que ella tiene en cuenta es tratar realmente también de ver que nosotros seríamos, en el sentido de Platón, como unas plantas que tenemos raíces tanto a nivel superior como inferior, ¿no? En el sentido de que necesitamos tanto estar arraigados en esta tierra, pero también una mirada hacia lo sobrenatural, ¿no? Otra cosa también importante en ella es el aspecto de saber qué es realmente una religión, que una religión no tiene que ser confundida con una idolatría, porque sucedería esto, si negamos toda religión en cuanto a una mirada hacia lo absoluto, a lo trascendente, el problema es que nos vamos a quedar simplemente en esta tierra y vamos a decir que todo aquello que está aquí lo vamos a ver como una religión a final de cuentas, porque religión también significa una religación, ¿no? Una unión, un vínculo con algo. El problema es cuando ese vínculo simplemente se queda con algo que es falsamente grande, por ejemplo, una nación o un partido o una ideología. Ese es el problema, ¿no? Cuando nosotros confundimos lo que sería la religión y cuando en realidad una religión tiene que estar hacia algo absoluto y trascendente que nos sobrepasa por completo y que además tiene que ser una fuente de luz
tanto desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, desde lo profano, también desde el punto de vista moral y espiritual, ¿no? Eso también es algo, yo pienso que sería importante para ella. Y pues bueno, como ha dicho también la profesora Idoia, pues también es importante el tema de imponer valores femeninos, que podemos nosotras aportar, ¿no?, en este mundo. Y eso es algo interesante porque, como les he comentado antes, Simone Weil no es una filosofía realmente feminista. O sea, en el fondo ella lo que busca es tratar de ayudar y de estar al lado de aquellos que sufren más, sea hombres o mujeres, no importa de qué raza sean, no importa de qué religión sea, ¿no? Eso también es algo importante. No importa quién eres, ¿no?, sino realmente estar junto a ti. Entonces eso también, a mí lo que me impresiona de este proyecto es desde el punto de vista femenino, ¿qué podemos hacer? Y ella justamente dice, a ver, ¿qué puede haber en una mujer que puede estar en la guerra? Resolución, evidentemente, porque si no, no cualquiera puede lanzarse ahí, ¿no? Evidentemente tiene que ser una mujer ¿cómo decir? Bien elegida. No puede ser cualquiera, ¿no? Porque se puede repetir en el último momento. Y sobre todo también que esa resolución, esa firmeza, lo esté unido con compasión y con ternura. Entonces, justamente la ternura es un aspecto a unir, ¿no? Y ese es justamente el grano de arena que podemos poner las mujeres en el mundo, que realmente necesitamos ternura, ¿no? Alguna vez, bueno, me comentó un profesor, por ejemplo, que me dijo que, aludiendo al Papa Francisco, que dijo, no hay que tener miedo a la ternura. Y creo que sí es verdad, no tenemos que tener miedo a la ternura, ¿no?, a la compasión y a todo este tipo de aspectos que simplemente serán positivos para la humanidad. Bueno, eso sería en general. Gracias, Sol. Vas incrementando nuestro interés, nuestro entusiasmo y nuestro también necesidad de sororidad. Por favor, le doy la palabra a Nidia Reyes y después a Carla Rodríguez. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la excelente ponencia que acabas de darnos, María del Sol. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla y bueno, el pensamiento de Simone Weil siempre también es muy interesante desde las ciencias políticas, desde la economía, ¿no? Entonces a mí me gustaría pedirte un poco un comentario, una reflexión sobre la cuestión de la libertad, ¿no?, desde el pensamiento de Weil. Precisamente haciendo referencia, ¿no?, al libro sobre reflexiones, las causas de la libertad y la opresión social, y un poquito enlazándolo con lo que ahorita estás comentando. Bueno, a mí me interesa mucho el pensamiento de Weil por la crítica que hace al marxismo en esa época, ¿no?, en una época en donde la disputa ideológica también era un tema muy importante, ¿no? Y cómo ella empieza a precisamente a conjugar todo lo que acabas de plantear, ¿no? También desde esta ternura, ¿no?, y desde esta posibilidad de la transformación, ir generando una organización liberadora, ¿no? Entonces me parece muy interesante, ¿no?, cómo lo va armando, cómo lo va entrelazando, precisamente por una idea de libertad, ¿no?, que trascendiera, ¿no?, hacia una acción, hacia una organización liberadora, ¿no?, y no solamente como una relación entre el deseo y la satisfacción. Entonces, bueno, me gustaría escuchar más un poquito sobre esta Simone Weil también criticando el marxismo, también retomando ideas de Marx, ¿no?, para hacer este análisis que había de la opresión social y cómo va también ella definiendo, ¿no?, o reflexionando en torno a la libertad. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Nidia. Bueno, trataré de ser un poco sintética porque evidentemente es un tema también bastante amplio, porque además ya estaríamos aquí tomando otro compromiso que ella tuvo muy fuerte, que sería desde el punto de vista, podríamos decir, del mundo laboral, porque eso es algo también muy fundamental en su pensamiento. Yo digo que de las cosas más fundamentales de su pensamiento es su reflexión y también su experiencia del mundo laboral, así como ella quiso experimentar en el mundo de la guerra, sobre todo cuando ella se topa con la barbarie en España. En el mundo laboral también va a ser fundamental, como tú lo sabrás, ¿no?, además de los temas que me has planteado, pues supongo que también conoces bastante bien este aspecto, ¿no?, que para ella va a ser fundamental. Y de hecho ella desde que comienza, bueno, yo siempre pienso que desde siempre, ¿no?, estuvo preocupada por las personas que más sufrían, por los más desfavorecidos. Y justamente, pues ella, como también otros compañeros de su época, que hacían lecturas de Marx y que también estaba en boga, ¿no?, en los ambientes intelectuales, el tema del comunismo, los sindicatos y el tema del mundo obrero. Y eso es algo también interesante porque ella, a pesar de estar en grupos de extrema izquierda,
pues ella sobre todo viene justamente este aspecto de la libertad, ¿no? Ella también por temas de libertad, de pensamiento, trata de no estar en ningún grupo. O sea, ella nunca se va a adherir, por ejemplo, al Partido Comunista ni a ninguno otro. Por eso siempre está en los ambientes más que nada anarquistas, sobre todo para mantener esta neutralidad en el aspecto de no tratar de embriagarse por lo que te dice la colectividad, que es una tentación que tenemos todos, ¿no? Que también es otro aspecto importante. Y justamente en esos ambientes hay una crítica muy profunda a lo que sería el marxismo, porque ella, por ejemplo, es una lectura muy positiva del marxismo, evidentemente, sobre todo el joven Marx, ¿no? Cuando critica esa división tan fuerte, ¿no? Y que degrada al ser humano, que sería entre trabajo intelectual y manual, que lleva unas condiciones degradantes de trabajo, ¿no? Sobre todo a nivel de trabajo manual. Y el problema es que después Marx, con el tiempo y con todo, pues obviamente se deja inundar por ideologías y varias otras cuestiones, y ve lo que más le critica es el aspecto de que olvida la contemplación. O sea, el ser humano, además de actuar, de pensar, también es alguien que contempla. Y entonces eso es un aspecto que olvida, por ejemplo, Marx, ¿no? Y otros aspectos más que ya va a criticar. Y otra cosa también es toda esa idealización que hace Marx, ¿no? Sobre el mundo, por ejemplo, de que en algún momento aquellas personas que los obreros, que va a haber una revolución y que van a adquirir el mando después. Entonces, ¿ella qué hace? Pues ella dice, a ver, todos esos autores, todos los que tienen que ver desde el punto de vista social y que han hecho una crítica al mundo obrero, nunca han trabajado en una fábrica. Entonces, ¿qué hace ella? Para estudiar realmente, sin idealizar, sin tener una noción que he leído no solamente en los libros, ella entra a trabajar como obrera. O sea, y en esa época, en los años 30, que era una vida terrible, o sea, era totalmente la vida de la opresión, era una esclavitud por completo, y ella vive de cerca, o sea, su cuerpo, no solamente su pensamiento, sino su propio cuerpo, vive lo que es la opresión laboral y la opresión social, es la esclavitud. Y justamente como dijo Maru al inicio en su pregunta, es la marca, ahí recibió ella lo que es la marca de la esclavitud, como si le hubieran puesto un sello, ¿no? Como ponían antiguamente los antiguos a sus esclavos, ¿no? Con un hierro candente, ¿no? Eso es algo que ella va a sentir en su propia carne. Ese año que estuvo, bueno, serían 8 meses que estuvo más o menos en diferentes fábricas y que va a vivir lo que sería la opresión. Y justamente aquí está la reflexión de lo que es la libertad. ¿Qué sería realmente la libertad en este aspecto? Realmente tiene razón Marx cuando dice que esta gente que vive el aspecto de la esclavitud, que realmente te vuelves cómplice, ¿no? Porque se vuelve uno cómplice de ese estado de esclavitud, y realmente cuando recibes ese sello te lo crees y vives bajo el yugo, ¿no? Y bajo los latigazos casi de quienes se tienen en ese momento. Entonces ella trata de determinar en qué situación puedo realmente yo ser libre, ¿no? Porque recordemos también que está el aspecto, por ejemplo, del racionalismo, sobre todo, por ejemplo, sistemas científicos que hablan de cómo producir más, cómo generar más riquezas, por ejemplo, Taylor, o por ejemplo, Ford, ¿no? El tema de la producción en cadena, y lo que al final, obviamente, vamos a tener mucho dinero, sociedades capitalistas súper ricas, pero ¿qué pasa con esas personas? Me recuerda mucho la película de Charles Chaplin, de Tiempos Modernos, cómo uno mismo acaba atrapado en ese mecanismo tan profundo. Entonces, ¿cómo liberarse de esto? Y justamente lo que Bale se da cuenta ahí es de que la única manera, como has dicho tú perfectamente bien, que la libertad no es simplemente vincular lo que sería el deseo y su satisfacción. No es solamente desear algo con todas mis fuerzas y que lo voy a obtener. ¿Por qué? Porque en el mundo obrero que ella vivió no es posible. Por mucho que desee yo que descienda el bien sobre mí, no es posible porque estoy marcado como un esclavo. Entonces, ¿de qué manera puedo realmente ser libre? Pues la única manera es que se una tanto el pensamiento con la acción. O sea, que no solamente trabaje como una máquina, como si fuera una parte de una maquinaria, que yo esté, podríamos decir, casi esclavizado a la máquina, como si la máquina fuera superior a mí, como si un pensamiento artificial pensara por mí. Entonces aquí justamente es el aspecto de ella, para que realmente un trabajo sea digno, y todo trabajo que hagamos, no solamente me refiero al manual, también al intelectual, tenemos que saber unir pensamiento con acción siempre. Es decir, un trabajo manual que sea creativo, que yo al menos, que aunque sea obrero y que esté trabajando con ciertas piezas, pero que yo sepa en qué estoy contribuyendo yo en el conjunto de mi trabajo, que se me diga, o por ejemplo, que vengan, ¿no?, a visitarme a la fábrica y que los lleve a dar un recorrido para que realmente no sea un lugar de opresión, sino que sería un lugar de mi libertad, ¿no?
Y eso es justamente una reflexión que va a tener a Bale toda su vida, hasta prácticamente hasta su muerte, ¿no? Porque justamente fue una de las últimas obras muy recomendada, que en español está traducida como Echar raíces, y justamente ella termina con esta conclusión: tenemos que fundar una civilización inspirada en la espiritualidad del trabajo, porque justamente aquí está la cuestión, ¿no? En el trabajo tenemos que encontrar esta unidad entre pensamiento y acción, es decir, la libertad. Ahí tenemos que encontrar esta libertad en cualquier tipo de trabajo, como se los he dicho. Es decir, también si somos personas que solamente nos dedicamos, lo digo también por mí, ¿no? Al trabajo que es completamente intelectual, el problema es que nos olvidamos de lo que es lo real. Y de alguna manera el trabajo manual nos pone en contacto con lo real, con la necesidad. Mi cuerpo está en contacto, ¿no? con lo que me dice, con la materia, una materia que es inerte, ¿no? y que sigue su curso. Entonces el trabajo manual es una manera de adentrarme en esa realidad. Y por eso ella también, ella ve tan positivamente el tema del trabajo manual. Por ejemplo, a ella le gustaba mucho trabajar como obrera agrícola, le gustaba trabajar en el campo con sus manos, ¿no? De qué manera uno trabaja con sus manos y al mismo tiempo es algo espiritual. ¿Cómo te vas tú fortaleciendo espiritualmente? O, por ejemplo, hace ese nexo en las escrituras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, siempre está ese lenguaje, ¿no? Del trabajo agrícola, y cómo ese trabajo también tiene frutos espirituales. Entonces, justamente esta libertad tengo que encontrarla en este medio, en el trabajo, porque obviamente pues todos estamos inmersos en este ambiente, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo puedo yo ser libre ahí? Y justamente el trabajo es el modelo ideal, porque es la manera como puedo adentrarme en lo real, no estar soñando de que el mundo es mágico, que estoy en el paraíso terrenal. El trabajo es el que te hace ver que no estamos en el paraíso terrenal, pero al mismo tiempo el trabajo tiene que ser el motor para que podamos unir nuestra acción, pero también una manera de unir tanto el bien como la necesidad, ¿no? Ese deseo que tenemos nosotros de bien, que todos tenemos por naturaleza, tratar de integrarlo en este mundo, ¿no? Que sería el obrero. Y por eso el tema de la contemplación. O sea, no solamente... Sí, sí, dime. No sé, que me hablaba alguien, perdón. ¿No? Y bueno, sería este aspecto, ¿no? Que también sería importante a considerar. No sé si con esto respondí un poco, pero bueno, obviamente es un tema bastante amplio y simplemente es para bueno, un poco sintético. Muchas gracias. Sí, terminaste muy bien con esta cuestión del trabajo. Creo que ahí es donde se ve también esta potencia, ¿no? Para ir superando la opresión social. Muchas gracias. Sí, sí, gracias a ti, Nidia. Había alguien más que ahorita se me fue el nombre. Era Carla, por favor. Perdóname, Carla. No, no te preocupes. Primero, muchas gracias, Sol. Siempre es un placer escucharte y escuchar tus reflexiones. La verdad es que sí me dejan pensando en muchos temas, a pesar de que tenga una sola línea, siempre me llevas a reflexionar y eso te lo agradezco mucho. Y la manera en la que terminaste tu ponencia me parece que es donde yo más me siento identificada, que es en construir relaciones y construir redes y alianzas con los seres humanos, ¿no? Ahora puedo decirlo que con mujeres por el día, pero creo que igual crear lazos con otras personas nos recuerda que no todo es violencia, que no todo es esto terrible que está sucediendo en el mundo, y pues eso la verdad es que me deja de alguna manera tranquila. Y también rescato mucho lo que dices sobre la manera en la que Roma conquistaba los territorios. Y te quería preguntar si esta estrategia de hacer ver al otro como el rebelde es como tal una estrategia, o si es más bien una consecuencia de los actos violentos. O sea, si es más, pues no planeado, como una consecuencia natural de esto, o si es parte de una estrategia. Sí, claro, todo es estrategia en este sentido, porque no solamente estrategia, sino también, como le he dicho antes, ellos mismos se lo creen. O sea, no es solamente de hacer creer a los demás que uno es el bueno y los otros son los malos, sino que uno mismo se lo cree. Y ese también es el peligro. Además de que uno se cree que que es grande, que es superior a los demás, también está este aspecto porque, por ejemplo, Bale, cuando habla del tema de lo social, hace un nexo entre lo que sería el gran animal social en Platón, como lo habla tal cual Platón,
en cuanto a que cuando se sigue a esa colectividad o ese gran animal o esa bestia social, como también sería un nexo que ella hace con la imagen de la bestia del Apocalipsis, ¿no? De cómo esta bestia tan gigante, este animal tan grande, mueve nuestras propias conciencias, hasta el punto de que nosotros estamos orillados a perder nuestra propia conciencia moral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el gran animal dice que algo es bueno, que algo es verdadero, entonces evidentemente nosotros tenemos que obedecerlo, porque si no se está fuera de esta bondad y de esta verdad. Y ese es el problema, ¿no? Que justamente lo encuentra Platón, y por ejemplo, cuando si ustedes recurren a la República, en donde está este aspecto. Y hay que alimentar a este animal, hay que alimentarlo, y evidentemente lo que él estipula que es bueno, pues eso tenemos que hacer, ¿no? Y eso va a ser bueno, y todo lo que está afuera va a ser malo, va a ser completamente contrario a lo que dice este animal. Entonces, todos aquellos que estén fuera de esta perspectiva, pues evidentemente van a ser tratados como alguien completamente diferente y no van a ser vistos ya en este sentido como personas, ¿no? Como semejantes. Y ese es el problema al que vamos a estar reducidos todos por esta tentación que tenemos, primero a la grandeza, evidentemente, a estar por encima de los demás, y otra tentación que tenemos es al tema de la colectividad. Hasta ella misma lo dice, todos lo tenemos, esta tentación a pensar como los demás, a hacer lo que dice un grupo. Y esto ya se dio cuenta, por ejemplo, cuando estuvo en España en la Guerra Civil Española, en el bando anarquista. Ella fue podríamos decir, por una idealización, ¿no? de lo que era ese grupo, porque decían los que sufren, ahí están los campesinos, ahí están los obreros, ahí está la gente que es muy, o sea, que vamos a defender a los que son más indefensos, ¿no? en esta guerra. Y cuando llega ahí, se da cuenta que, por ejemplo, todos los milicianos, pues simplemente mataban por matar. No era por defenderse, porque eso es otra cosa. Una cosa es la legítima defensa, pero otra cosa es matar por matar. Entonces ella luego le contaba, ¿no? de campañas punitivas que hacían al bando opuesto y la manera tan indiferente como hablaban de la muerte de otros. Por ejemplo, cuando contó ella lo que le afectó, por ejemplo, muchísimo, fue cuando le contaron que un muchacho que tenía 15 años, por ejemplo, tenía su estampita de la Virgen y era católico, obviamente, era falangista, y como él no quiso unirse con el grupo de Durruti, pues lo mataron, ¿no? Entonces, cosas así para ella fueron impresionantes, ¿no? De cómo matar simplemente por matar, y a gente que no tiene nada que ver, ¿no? Como, bueno, lo estamos viendo ahora. No solamente me refiero a todo lo que, por ejemplo, a Ucrania, ¿no? Me refiero en general. O sea, porque aquí este aspecto simplemente estamos en este aspecto porque es algo que nos está todo el tiempo en los medios de comunicación, pero hay que hablar a nivel global, ¿no? Hay gente que sufre en todo el mundo y justamente es por esta falsa imagen de uno mismo, de una falsa grandeza que cree tener uno mismo, lo digo en general, o también esta incitación de la colectividad a eliminar toda conciencia moral, es decir, yo mato al otro sin ningún cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque mi grupo me apoya. O sea, me puedo reír cuando maté a alguien, ¿no? Y no hay ningún problema porque mi grupo me está apoyando. Y justamente, como tú lo has dicho muy bien, en el fondo también está este aspecto de ver al otro como el rebelde, como el malo, y como ese principio del mal que hay que eliminar, evidentemente, ¿no? Eso también es algo que sí tiene que ver también con la propaganda, pero también una conciencia que va perdiendo uno. Ese es el problema. Vamos absolutizando a nuestro grupo. Y ese es el problema que les dije antes. Hay que saber qué es religión. El problema es cuando no consideramos algo que tenga que ver con lo absoluto, vamos a dejar eso como algo relativo. Y el principio de todo bien lo vamos a dejar a algo relativo, a una persona, a un grupo, o a un partido, a una nación. Y ese es el mayor peligro que tenemos y que ella justamente analizó, ¿no? En este sentido. Sí. Muchas gracias, Sol. Sí, me gusta eso sobre hablar de grandeza y también como esta contraparte, una especie de como las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo. Bueno, si no hay otra participación, Sol, bueno, yo me quedo también con el poder de la propaganda, que es el poder y la manipulación de la palabra, que también estamos hoy padeciendo en el mundo, y la palabra pues acompañada de la fuerza y de la crueldad. Entonces una reflexión también que necesitamos hacer para también cambiar el rumbo de la historia, o no, ni siquiera es el rumbo, ¿no? Más bien es la repetición de la historia.
Sol, yo creo que estamos todos muy agradecidos por esta plática en este 8 de marzo. Nos deja muchas reflexiones, nos deja también muchos compromisos. No se trata solo de hablar, no se trata solo de eso de hacer propaganda, sino también se trata de tomar acciones, y eso es una tarea que estando aquí, estando hoy y siendo parte del mundo, pues tenemos todas y todos. Así que a nombre de la Licenciatura en Literatura y Filosofía del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, te agradecemos mucho tu generosidad por esta charla, y les agradezco también su participación y haber estado hoy presentes. Bueno. Yo que te agradezco a ti muchísimo, Diana, de verdad, por esta invitación. Además, para mí, pues es emocionante hablar de todo esto. Y les agradezco muchísimo a todos por sus preguntas. La verdad, lo he disfrutado muchísimo. Y también es una manera, bueno, al menos a mí me gusta mucho haber compartido esto con ustedes, porque es algo que me emociona, que me hace reflexionar mucho y que pues nos invita, ¿no?, a pensar y a actuar, ¿no?, al respecto. Y muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Pues muchos bravos, mucho cariño también. Cariño sobre todo eso también para ti, Sol, y para todas y todos en este día. Que tengan muy buena tarde y bueno, con esto nos despedimos.